Bueno, luego de meses, porque en realidad fueron casi 6 meses de discusiones democráticas al interior del pacto histórico y todos los movimientos y partidos que lo componen y organizaciones sociales también, pues se llegó ayer a una conclusión y a una decisión, que tengo que decirlo, no fue unánime porque había partidos de acuerdo con la lista abierta, y es que el pacto histórico tenga una lista cerrada. Yo fui de los que votó en favor de la lista cerrada. Considero que cohesiona el movimiento, le cierra la puerta a esos manguitos que aparecen en estas listas de vez en cuando, como nos sucedió a nosotros en 2018, en el sentido de que ya tenemos que actuar como bancada, que nadie puede salir a actuar de manera independiente. En el caso, por ejemplo, de la ASI, que en ese momento se declaró de gobierno, nosotros en oposición, eso ya no se podría hacer porque estamos elegidos bajo una misma bandera, un mismo logotipo, unos mismos programas, una misma visión de país, y eso es lo importante de la lista cerrada. Ahí, digamos, vamos a marcar una diferencia en la manera de hacer política, que eso es, digamos, lo que nos anima en el pacto histórico, es la renovación del Congreso, que al Congreso lleguen muchas personas que no de otra manera pudieran llegar. Es decir, aquellas personas que no tienen ni dinero para una campaña, 1.000 millones, etcétera, ni tienen un nombre nacional que resuene, pero que sí tienen un trabajo ancestral y un trabajo de liderazgo acumulado por décadas, una lucha. Y eso es lo que queremos hacer, que en esa lista cerrada haya muchos luchadores, muchas lideresas y líderes sociales que engrandezcan ese Congreso de la República, que ustedes ya saben de lo que está lleno. Bueno, lo que pasa es que cuando se va a conformar una lista cerrada, hay un problema grande, es quién la encabeza, quién va segundo, quién va tercero. Obviamente, en la medida en que uno va más arriba, tiene más posibilidades de salir elegido. Pero si nosotros confiamos en el proyecto, si nosotros creemos que el 55-86 va a ser una realidad, si no confiamos en eso, apague y vamos. Yo sí creo que tenemos que llegar a un gran número de senadores, y la única manera de lograrlo es que todos trabajemos por el pacto, por el logo, por la misma campaña. Lo que yo dije en los medios y que de pronto ha causado algún revuelo es que a mí me parece que los líderes sociales, las lideresas, los grupos étnicos, las negritudes, los indígenas, deberían ocupar los primeros renglones, precisamente porque ellos no de otra manera saldrían. Les queda muy difícil hacer una campaña individual con dinero, o si los relegamos a los renglones posteriores de la lista, pues seguramente se van a quemar. Entonces, si nosotros confiamos en lo que estamos haciendo y ya tenemos un nombre y unos votos, pues la mejor manera es que aseguremos los primeros renglones para ellos y después vengamos los congresistas, las personas más connotadas, digamos, que tenemos hoy en el pacto histórico, y vamos a salir elegidos todos, tengan la seguridad, porque ya no hay una cabeza de lista que tenga que jalar a los demás, como sucede en la lista abierta, sino que la gente va a llegar a votar aquí por un logotipo que se llama pacto histórico, que eso es un proyecto político con un programa común y una visión común de país. Mira, llevar una lista de personas decentes, que no tengan compromisos con los grupos económicos, que no tengan compromisos con los carteles de la contratación y menos con narcotraficantes y todo, es un gana y gana para el país. Hoy el Congreso de la República está lleno de mafias, y esas mafias nos gobiernan, legislan, hacen las leyes para favorecer a sectores privilegiados, a sectores ricos de la población. No estamos diciendo que no legislemos para ellos, para facilitarles la libre empresa y que puedan tener un buen desarrollo económico con sus compañías, no. Lo que estamos diciendo es que legislemos para todos. En la medida en que uno recibe dinero de esos grupos económicos, se compromete su dignidad y sobre todo su independencia. Y entonces por eso la necesidad de llevar al Congreso gente limpia, gente que no tenga estos compromisos. Obvio gana la democracia. No, el mayor triunfador de nosotros poder llevar 55 personas decentes al Congreso es la democracia. Y nosotros, digamos, iríamos al bate, al turno. Hoy lo tiene la derecha.
ahí tendríamos la responsabilidad de saber si fuimos capaces de gobernar este país, si fuimos capaces de hacer esas reformas que tanto le hemos ofrecido a la gente en campaña, si somos capaces de hacer esas transformaciones y el cambio. ¿Cómo se hace? Desde el Congreso. Digamos que el presidente de la República tiene una responsabilidad y una parte de ejecutar, pero el que hace las verdaderas transformaciones es el Congreso. Y si no tenemos esas mayorías, pues apague y vámonos. Va a pasar lo que ha pasado estos 3 años, donde la mayoría del gobierno es aplastante, el Centro Democrático tiene una mayoría aplastante y todas nuestras iniciativas se han diluido y se han perdido y se han ido a la caneca, a la basura, porque ni las miran, ni las ponen en el orden del día, ni las discuten, una que otra por ahí, pero el gran grueso de nuestros proyectos de ley y de proyectos de actos legislativos se han perdido porque no tenemos la fuerza. Y esa fuerza es la que queremos conquistar en 2022 para poder hacer las transformaciones que necesita el país a través, por la vía del legislativo. Tengo que decir que la idea de la lista cerrada inicialmente fue de Gustavo Petro. Él, con muchos argumentos, nos convenció a muchos de la necesidad de aportarle a la política, a la nueva forma de hacer política, el hecho de que en una lista cerrada la mitad de los elegidos sean mujeres, porque la ley ya habla de la paridad, es decir, usted en una lista abierta puede meter 50 mujeres y 50 hombres, pero digamos, la experiencia nos dice que en una lista cerrada, en una lista abierta, salen menos mujeres elegidas. No sé las razones. Las mismas mujeres votan más por los hombres. Pero en la lista cerrada hay una gran conquista, que eso sí es histórica y ya marcó una diferencia de hacer política. Y es, como es cremallera, la mitad de lo que elijamos, si son 20 y son 40 o si son 60, la mitad van a ser mujeres. Eso no tiene precedentes en la historia. Para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando, hoy el Congreso, el Senado de la República tiene 17 mujeres de 108 miembros. O sea, estamos hablando del 15%. No, con nosotros va a tener el 50%. Es decir, la mujer alcanzó la anhelada y la luchada igualdad gracias a lo que aprobamos ayer. O sea, ya no hay diferencias. Ya no está nadie por encima del otro. Mañana, el Congreso que elijamos tendrá la mitad de mujeres. Y eso ya es una ganancia. Entonces, digamos que no hablemos de un triunfo sobre quienes pensaban en la lista abierta, porque ellos también tenían sus motivos y yo creo que son válidos. Por ejemplo, los de la lista abierta, que son los del Polo Democrático, decían con toda razón que en una lista abierta con 100 candidatos vamos a tener 100 hormigas trabajando por esa votación, ¿no? 100 personas dedicadas a su número, al número que les corresponda, ya no vamos a tener número, solamente el logotipo. Y entonces ellos ven con preocupación que en la lista cerrada de repente de un número determinado para atrás la gente se relaje y no trabaje. Por ejemplo, si la meta son 30 curules, ellos ven difícil que del 30 al 100 la gente le meta la ficha o le meta dinero a la campaña, porque saben relativamente que no tienen posibilidades de salir. Ese era, digamos, uno de los menos de la lista cerrada. Y, sin embargo, si uno compara en la balanza, bueno, aquí tengo más gente trabajando, pero es que aquí tengo la mitad de mujeres. El conteo de los votos, digamos, la defensa electoral de los votos es mucho más sencilla con una lista cerrada, porque usted simplemente va a contar los votos por ese logo y no uno por uno de los 100 candidatos, que eso se vuelve engorroso y va a requerir prácticamente que cada candidato tenga un testigo y eso es muy difícil de cuidar. Hoy, digamos, la defensa electoral de esa lista va a ser más sencilla que la grande. Entonces, como pueden observar, hay pros y contras en ambas modalidades, pero finalmente creo que hicimos la elección acertada y la lista cerrada le va a dar al elector un aire de frescura en la política, de renovación y de coherencia, sobre todo, de que somos un grupo coherente que está jalando para el mismo lugar. No hay manguitos acá, no puede haberlos.